Hola de nuevo a todos. En este capítulo de emisora híbrida que vamos a construir, vamos a partir de un esquema que encontré en un libro. Como en otras ocasiones, nos guiaremos por este libro que heredé de mi tío, a partir del cual construyó su propia emisora, que es el Emisión-Recepción por ondas cortas de C.H. Gilbert. Esta es una edición, a ver si lo pone. A ver, vamos a acercarlo aquí, está. Es una edición de 1961, que creo que se escribió a finales de los años 50. Vamos a ver una serie de recuerdos familiares. Que hay aquí porque hay cosas curiosas como son los apuntes de mi tío. Mira, aquí están. Esto es lo que construyó realmente mi tío. Ves el esquema aquí manuscrito suyo, partiendo del VFO, y le añadió directamente aquí el paso final. ¿Cómo va? Va así, va así. Cosas curiosas del pasado. Pero vamos a entrar en materia, que será lo que haga de parte de etapa excitadora de la etapa de potencia de un transmisor de decamétricas. Como siempre, advertir que siempre que trabajamos con válvulas hay que tener mucho cuidado de lo que se hace porque es peligroso, y en este caso especialmente porque vamos a trabajar con tensiones inusualmente altas. Esta parte, que es un transmisor QRP, que será nuestro excitador, ya por sí mismo funciona con unas tensiones en placa de unos 300 voltios. No digamos ya del PA o amplificador de potencia, que trabaja entre los 500 y los 700 voltios. Es decir, que embarcarse en un proyecto de este estilo es extremadamente peligroso. Y hecha esta advertencia, pues vamos a ver de qué se compone. Este es el esquema que vamos a construir. Tiene una arquitectura que se conoce como MOPA, es decir, oscilador maestro amplificador de potencia. Esta válvula es la válvula osciladora, que puede funcionar de forma autónoma como oscilador Pierce con un cristal, o como amplificador de radiofrecuencia si se le añade un VFO, el VFO que construimos en el primer capítulo y que veremos cómo adaptar. Se utilizan antiguos cristales utilizados en transmisores militares de la Segunda Guerra Mundial, porque el zócalo donde se pincha el cristal es un zócalo octal corriente, y para utilizarlo con cristal simplemente se añade un puente entre dos patas y el cristal va entre dos patas del zócalo octal. Si queremos utilizar el VFO, simplemente retiramos el cristal y el puente e inyectamos la señal entre la rejilla de la F41
y este punto que va a chasis. El amplificador se alimenta a través de una bobina de choque y la salida a través de un pequeño condensador de unos 50 picofaradios es enviada a la rejilla de la parte amplificadora de potencia, que en nuestro caso sería la potencia de excitación del paso final, pero que en esta primera prueba se va a comportar como un PA. A tal efecto tiene el circuito tanque de salida, este transmite tanto modulación en amplitud, introduciendo un transformador de modulación entre la rejilla y la placa de la L84, y también puede funcionar en telegrafía, de forma que cuando está funcionando en telegrafía está produciendo una onda constante que es enviada a la antena. La antena se acopla aquí con una bobina de unas 2 o 3 espiras que no aparece en el esquema. Teniendo esta bobina la configuración de un transformador que además hace las funciones de adaptador de impedancias. Con el miliamperímetro regulamos cómo anda de sintonía, nos va a indicar si tenemos bien o no sintonizado el circuito del paso final, que hacemos a través del condensador variable. Tened en cuenta una cosa importante: esto va a oscilar a una frecuencia dependiendo del cristal o de la frecuencia que metamos en el VCO, pero luego hay que sintonizar el paso final, porque el paso final no sabe qué estamos metiendo aquí. Hay que darle hasta que tengamos sintonizado el circuito y entregue la máxima potencia al secundario, que no está representado aquí, que va conectado a la antena. Respecto al funcionamiento en Charlie Whiskey o telegrafía, lo que hace es el manipulador corta la corriente en el cátodo, de tal manera que al cortar la corriente del cátodo, la válvula deja de funcionar y no se emite radiofrecuencia al espacio. Así que cuando la llave está en reposo, el cátodo permanece abierto y al pulsar se completa el circuito y la radiofrecuencia generada por esta válvula es amplificada por esta válvula y lanzada al espacio. Este diseño, la fuente de alimentación no forma parte del chasis, con una fuente de alimentación que viene aparte, conectada por un cable y 2 conectores de tipo octal, aunque en nuestro diseño hemos suprimido este zócalo y hemos montado la fuente de alimentación en el propio chasis. Aquí se dan unas dimensiones de los chasis para que cortemos las chapas de la forma más adecuada posible, y esta es la fuente de alimentación, que tiene 2 salidas. Como vemos, es una fuente de alimentación bastante típica, prácticamente idéntica a la de cualquier receptor de válvulas de los que hemos hablado muchas veces, pero donde es importante que esto sea realmente un choque en el filtro pi y no poner una resistencia, porque necesitamos toda la tensión disponible que salga del transformador, y una resistencia inevitablemente produciría unas pérdidas de tensión, y como hemos comentado, estos equipos funcionan a unas tensiones elevadísimas.
De hecho, funcionan las tensiones que están cerca del límite de lo que puede soportar la válvula del paso final. Así que ya no solamente tratamos con aparatos que son peligrosos, sino que son peligrosos para la propia integridad del aparato. Requieren de un ajuste correcto y de un uso correcto del equipo para no destruir alguna de las válvulas, porque ocurren fenómenos curiosos como elevadas intensidades de placa que en algunas situaciones pueden llegar a poner al rojo la placa del paso final. Y si esto sucede y no nos damos cuenta de ello, acabaríamos destruyendo la válvula. Aquí estamos haciendo el chasis de la emisora. Ya he acabado de hacer los agujeritos del PA. En fin, que hay muchas cosas que colocar ahí dentro y bastante tedioso. Seguimos con la parte más pesada, que es la construcción del chasis. Aquí vendrá el condensador variable del paso final. Hemos presentado el miliamperímetro. Con este miliamperímetro nos dirá el correcto ajuste de la frecuencia de resonancia del tanque final. Y seguimos trabajando. Estamos convirtiendo a un voltímetro que tenía por ahí antiguo el miliamperímetro. Vamos a empezar por retirar esta resistencia. He observado que al aplicarle una tensión continua con 5 voltios alcanzaba el máximo. Vamos a hacer unos cuantos cálculos. Eliminaremos esta resistencia, mediremos la resistencia del bobinado del cuadro del galvanómetro y calcularemos un shunt adecuado para convertir esto de un voltímetro que marcaba hasta 5 voltios a un amperímetro miliamperímetro que marque hasta 5 miliamperios, que es lo que necesitamos para medir la intensidad de rejilla. Ya hemos construido la mayor parte del chasis. Hemos hecho los agujeros de las válvulas. Hemos puesto el transformador. Tenemos los agujeros de los miliamperímetros y ahora vamos a fijar el condensador del tanque del paso final. Seguimos avanzando con el chasis y ya va teniendo aspecto de emisora. Tenemos aquí el condensador variable. Hemos presentado los dos miliamperímetros, el miliamperímetro de corriente de placa y el miliamperímetro de corriente de rejilla. Hemos puesto uno de los transformadores de potencia. Me temo que tendrá que llevar dos cuando utilice el PA. Esta plancha es el blindaje de separación entre PA y el resto de alta frecuencia del equipo y fuente de alimentación, para evitar acoplamientos y efectos de autooscilación por corrientes inducidas desde el PA hacia esta parte. Empezamos el montaje. Como echar soldaduras a un chasis de acero es complicado con un soldador normal, nos ayudaremos de la bestia. ¿Ves cómo derrite el estaño a pesar de lo que disipa la chapa esta? En fin, creo que vamos a tener suerte. Nos ahorraremos meter tornillos a tutiplén. Así que comenzamos con el montaje de la fuente de alimentación. Ya está metido el transformador, la sed de filtro, el zócalo de la rectificadora,
y los dos zócalos de las válvulas del excitador y el conector del cristal y del VFO. Vamos allá. Esta mañana vecinos y marineros intentaron ayudarla a salir, no fue posible. Bueno, pues está montada la fuente de alimentación y ahora toca ver si esto da tensión. Vamos a ver qué pasa. Vamos a inyectar tensión por primera vez a la fuente de alimentación. Hemos puesto ya la rectificadora y vamos a ir subiendo poco a poco. $63 voltios. No tenemos tensión todavía. Y ya sube, ya sube. Vale. La fuente de alimentación funciona. Cortamos la alimentación, no sea que peguen un petardazo los electrolíticos. Nunca me ha pasado, pero ya le ha pasado al compañero Richard. Y no quiero estar aquí en mitad de la trayectoria de vuelo de los monstruitos esos. Así que vamos a ver qué tal retiene la tensión y montaremos lo que es la parte del oscilador. Hemos terminado de montar la parte del oscilador maestro. Aquí vendrá la válvula excitadora. Y la primera prueba que haremos mañana será poner un cristal en este zócalo octal. Se utiliza tanto para conectar un cristal externo como para conectar el VFO. Y lo probaremos en modo autónomo con un cristal que encontré por ahí por los cajones. A ver si arranca el oscilador este. Bueno, hemos puesto en marcha el oscilador maestro. Aquí podemos ver que tiene la fundamental en 4 MHz y aparece un armónico en 8 MHz. La señal es un poco inestable, no sé por qué. Cuando encienda la radio veré si es ruidazo de rezo o es otra cosa. Pero está bastante bien. Tiene la señal 82 voltios, entre 82 y 83 voltios pico a pico. Tensión anódica 250 voltios, muy razonables. Y está corriendo con un cristal de 4 MHz que da clavados en el osciloscopio. Ves ahí el cristal, la válvula osciladora, la rectificadora y el transformador. 4 MHz clavaditos. Si lo paso, la banda lateral deberá batir. Bueno. Está batiendo. Bueno, ahora hemos conseguido ya una lectura más estable en el osciloscopio. Hemos puesto un cristal de 12 MHz
y vamos a probar con el VFO. Al pasar de 4 MHz a 12 MHz hemos pasado de tener casi 100 voltios pico a pico a tener 50. Vamos a ver lo que sucede con el VFO, porque la salida del VFO tiene una amplitud muy baja. Vamos a ver qué tal excita al oscilador maestro, que dejará su función de oscilador para convertirse en un mero amplificador. Una vez aplicado el VFO, vemos que la señal decae hasta los 4 o 5 voltios pico a pico. Esta señal va a haber que amplificarla porque es unas 10 veces menor en amplitud que la que proporciona un cristal nativo. Si reducimos la frecuencia, vemos cómo esta amplitud crece mucho, y bueno, ya esta reducción tan grande ya puede ser culpa del propio filtro que tiene para eliminar los armónicos. Así que este es uno de los problemas que tenemos que solucionar, el problema de la atenuación de la salida del VFO. Vamos a proceder a analizar el circuito tanque de nuestra emisora con el Nano VNA, porque queremos ver qué es lo que nos mide para luego compararlo con los valores teóricos que nos dará de calcular la frecuencia de resonancia teórica, una vez medida la inductancia de la bobina y la capacitancia del condensador. Vamos a ver algo interesante. En un circuito resonante paralelo, la impedancia a la frecuencia de resonancia es máxima. En caso ideal sería infinita. Vamos a ver a qué frecuencia resuena, que es al 0. Ves que en el diagrama de Smith, en este punto, la impedancia es máxima y no hay, y además es real, no tiene los elementos reactivos, que hacia abajo son capacitivos y hacia arriba inductivos, y nos dice que resuena unos 7 MHz 270, no consigo enfocar bien, 727. Vamos a llevarlo a la otra posición y vemos que ya nos presenta 2 puntos de resonancia. Aquí resuena a 366 MHz y vamos a ver para este lado, que esto es curioso, porque aquí hay otro punto de resonancia, pero al revés. O sea, aquí la impedancia es muy baja, pero presenta una resonancia a unos 11 MHz. Pero bueno, lo que nos interesa, ni que decir tiene que previamente hay que ajustar el Nano VNA con las cargas. Vamos a llevar el condensador variable a la otra posición. Y resuena a 7. Vamos a cambiar, vamos a poner toda la bobina, que esta es la mitad de la bobina, nada más. Hasta aquí, ese cristal de aquí es de la Segunda Guerra Mundial, funciona muy bien. Vamos a ver a cuánto está resonando aquí.
resuena a unos 5 MHz. Que no hay manera. Ahí se ve mejor. 5 MHz. Voy a llevar el condensador variable a la otra posición. Y aquí nos resuena a 250. Así que vemos que según conecte la bobina completa o solo la mitad, aunque esta bobina es para un circuito simétrico, podemos trabajar en 40 o en 80 metros con esta bobina. Primera puesta en tensión del QRP completo. Tenemos corriente anódica. Podemos ver la señal del oscilador maestro y del tanque final. Observad que cuando está en sintonía la intensidad es mínima. Si lo saco de sintonía, pierde intensidad, aumenta la intensidad. Y este es el punto en que está sintonizado el tanque. Hay que tener mucho cuidado porque está más B, las bobinas, el condensador variable, todo. Y está peligrosillo. Vamos a ver qué extensión tenemos aquí. Medidas. Tenemos 50 voltios en el tanque. 44 en el oscilador maestro. Vamos a ver si el aro de Earth se enciende. Tenemos radiofrecuencia en la bobina del tanque. Como se puede ver, yo esperaría ver un aumento de la intensidad al aproximar el tanque. Digo, el aro de Earth. Lógico, porque es una carga que hace que circule más corriente por placa. Y por ahí voy a cesar el experimento, porque tener esto tan precario con sus 300 voltios me da bastante respeto la cosa. Intentaremos ponerlo de otra manera, cargarlo, ver qué potencia nos da, medir la impedancia de salida. Es muy crítico, o sea, el ajuste de sintonía es bastante crítico. Y bueno, pues parece que va reaccionando. Son unidades, digamos, así, grosso modo. Tiene su 8pi, es una fórmula concreta. Bien, Hawking, por supuesto, es una persona muy conocida, es un icono mediático. Y entonces muchas veces a mí la gente me pregunta... Lo más fácil para comenzar es qué es un agujero negro. Pero no sé si José igual puede comenzar con esa pregunta y nos vamos metiendo en harina. Bueno, ya hemos parado el reproductor que se comunica por Bluetooth con el chisme este, que va este amplificador que hace de modulador. Tenemos unos 18
18 miliamperios en placa. Está subalimentado, está, en vez de meter los 220, 230 que necesita el transformador, va a 167, no quiero salir con mucha tralla. Tenemos pues un vatio, 2, 3, 4, un vatio y medio, una cosa así. Una ROE que anda entre 1,1, 1,3 por ahí, que está saliendo muy poca potencia, pero lo que queríamos ver funciona. No hay mucho QRM, sí bastante distorsión. No sé yo si se va a encender el aro de Earth. Al estar ahora así un poco... Sí, se enciende. Se enciende. Vamos a darle un poco más de tralla. Por ahí 202 voltios. La intensidad de placa ha subido bastante. Vamos a ajustar ahí. Ahí está sin sintonía. A ver. Vamos a intentar. No, eso este no es. Parece que tiene la mínima ROE. Coge QRM. Dará por los 3 vatios. Vamos a ver si suena. ...40 voltios de pico a pico la portadora. Esto, como es lógico, va a la carga, porque esto llegaría lejos si lo transmitiera. Bueno, pues una forma de explicarlo o de describirlo de forma muy simple es decir que es una región del espacio en la que la velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz. De tal forma que cualquier cosa que esté ahí, incluido la luz o cualquier tipo de radiación, cualquier tipo de materia o energía, pues no puede salir siempre y cuando se respete el límite de que la velocidad de la luz es la máxima velocidad posible, que es una de las hipótesis básicas en las que estamos hablando. Y esto pues, se puede dar en circunstancias determinadas cuando acumulas un Y con esto que la velocidad de escape es superior a la velocidad. damos por finalizado el experimento. ¿Se me permite, Núñez? Sí, claro. Sí, es para... Vamos a apagarlo todo. Apagamos el Bluetooth. Apagamos el modulador. Y apagamos el monstruito. Estamos probando el excitador fuera de la casa con la radio de siempre. Está a unos 5.000 y pico kilohercios la señal. Tenemos unos 19 miliamperios en placa. Vamos a ocupar el aro de Earth y vamos a observar cómo al cargar con el aro de Earth
la carga sube y aumenta la intensidad en la placa de la L84. Ahora está en bypass, está entregando unos 2,5 vatios a la carga, que supongo se calentará. Vamos a ver cómo estamos de temperatura. A ver. Esto. Y se templa bastante. No llega a quemar, pero se pone tibia. Ahora está con la carga óhmica. El acoplador de antena está en bypass, que es donde tiene el mejor resultado, es decir, no está acoplando con la bobina ni los condensadores, sino que va directamente a esa carga, aunque tiene una carga interna este aparato, pero es que me gusta tener una carga externa porque así veo si se calienta, se tiembla un poquito, o sea, sé que hay actividad y me está marcando unos 4 vatios, pero fijar que da una ROE muy buena, lo que me da que pensar que la impedancia de este aparato, sin haberlo previsto, está alrededor de los 50 ohmios, pero 50 ohmios, pero clavaos, porque la ROE está al mínimo. Si meto las bobinas y los condensadores, acopla bien, pero no tanto, y pierdo algo de potencia. Está dando ahora unos 4 vatios el excitador sobre una carga óhmica de 50 ohmios, que se va templando. No llega a quemar, sí está calentita, pero no quema. El oscilador maestro está oscilando a 42 voltios pico a pico. Ya me he cargado un cristal, probablemente por sobretensión. El peso de que son cuarzos militares de la Segunda Guerra Mundial, pero vete a saber cómo están. Tenemos unos 17 miliamperios en placa de la L84. Así que pues no va nada mal. Durante un breve instante de tiempo, y por lo tanto si uno no hila muy fino, no es capaz de detectarlo. Igualmente, en relatividad general, uno se encuentra con cierta descripción cuántica de los procesos, involucrando gravitones, etc., y llega a ciertas patologías. ¿De acuerdo? Estas patologías quieren decir que se está perdiendo cierta física y grados de libertad que no se están capturando en esa descripción. La propuesta de teoría de cuerdas es que a estas escalas fabulosas de energía hay nueva física que correspondería a las cuerdas, que de alguna manera suavizan las propiedades de estas interacciones y hacen que todo tenga sentido. La teoría de cuerdas es fascinante, pero tiene algunas peculiaridades. Es un poco rarita. Por ejemplo, le gusta vivir en espacio-tiempos que tengan 10 dimensiones. Esto no quiere decir que sean incompatibles con la observación nuestra cotidiana de que vivimos en 3 dimensiones de espacio más el tiempo. Simplemente hay que considerar que 6 de las dimensiones están compactificadas, es decir, están enrolladitas y tienen un tamaño muy pequeño y son indetectables a las energías accesibles experimentalmente. ¿De acuerdo? La analogía es pensar en un hilo. Si uno camina por encima del hilo, como la funambulista, parece que solo existe adelante y detrás, pero si uno es una hormiga, se da cuenta de que puede circular además a lo largo de la circunferencia del hilo. Lo que explotara dentro de un espacio más grande que pueda. Sucedió en todas partes, esa es la frase, el eslogan. Sí, muchas gracias. Y enhorabuena por su exposición. Gracias.
Más que una pregunta, una reflexión. En el final de la Divina Comedia de Dante, prácticamente en los últimos versos, hay unos que son muy peculiares. O luce eterna que sola... Aprovechando que estábamos ajustando la antena con el acoplador, y a pesar de que emitimos muy poca potencia en este tipo de operaciones, es evidente que algo de energía se irradia al éter. Y tenía curiosidad por ver si esta señal residual llegaba a algún sitio. Así que hice la siguiente prueba, que fue lanzar la portadora a ver a dónde llegaba. Por un lado, vamos a sacar el puntero. Por un lado, entré en la web SDR de Andorra. Para lo que no lo sepáis, pues hay unos tipos de receptores que son los SDR, que son receptores definidos por software, y que algunas asociaciones de radio dan acceso remoto para que la gente pues pueda escuchar qué dicen los radioaficionados. Es decir, es un equipo SDR que ha sido puesto en la red a disposición del público. Hay varios a lo largo de todo el mundo y he elegido uno que estuviera a una distancia razonablemente lejana, no demasiado cerca ni demasiado lejos, a una distancia de unos 500 kilómetros más o menos. Y luego ya al sur, por la zona de Marbella, Estepona, pues aprovechando que FranCV se había comprado un pequeño equipo SDR de tipo QRP, aunque todavía no tiene una instalación de antena correcta para poder utilizarla en decamétricas, pues le enchufó la antena de su equipo de banda ciudadana. Evidentemente no es la mejor antena posible, pero algo de señal llegaba. Y le dije, bueno, pues ya que estás ahí, pues te voy a dar una frecuencia. Ponte en modo Charlie Whiskey, porque lo que vamos a enviar es una portadora sin modular. Y dime a ver si por casualidad suena la flauta. Como así pasó, porque fijaros, estoy cubriendo distancias de 500 kilómetros con 2 vatios. La cosa tiene trucos. Si hubiera enviado una señal modulada, no llegaría muy lejos. Pero las señales de telegrafía tipo Charlie Whiskey, que consisten en interrumpir y lanzar la señal de la portadora al ritmo de los puntos y las rayas, tienen muchísimo alcance. De hecho, hay gente que con unos pocos milivatios te da la vuelta al mundo. Pero mi instalación es muy precaria y quería ver pues qué pasaba con esos 2 vatios. Así que ahora vamos a ver los resultados. Una vez correctamente o lo mejor que pude sintonizar la antena respecto al equipo, lanzar rayas largas para que pudieran ser identificadas a oído fácilmente y se recibieron en la emisora de Fran. Muy débiles, eso sí, muy débiles. Hay que tener un oído muy bueno para distinguirlas con el ruido de fondo, porque están muchos dBs por debajo del ruido de fondo. Pero os guiaré en la siguiente diapositiva para que podáis distinguirlo. En cambio, en la web SDR, en vez de guiarme por el audio, me guié por el waterfall de la estación, o sea, la cascada. Es una imagen espectral de la banda, en este caso tenía la banda de 40 metros, y debería poder apreciar la aparición de mi línea espectral en la cascada de la web SDR de Andorra, como así también sucedió.
Vamos a hacer una prueba de alcance. Voy a lanzar 3 veces la portadora y tengo a Fran escuchando en Andalucía y vamos a ver si le llego. Vamos allá. 1, 2 y 3. Vamos a ver si a Fran le ha llegado algo. Bueno, estamos aquí y va Amanda a darle caña. A ver. Ahora quiero que os fijéis en el espectro de sonido de la grabación que hicimos de la recepción que recibió Fran. Y fijaros aquí en estas 3 líneas amarillas. Se corresponden con la recepción de mi portadora. El receptor está en modo Charlie Whiskey, con lo cual permite escuchar un tono de unos 800 hercios al batir contra el BFO del receptor de Fran. Fijaros que son 3 líneas, esta y esta. Cuando lo ponga en marcha, afinad bien el oído y si os ponéis cascos mejor y podréis apreciar la llegada de mi señal a Estepona. A ver, le he dicho que le dé otra vez. Vamos a ver. Una, Aquí suena. 2, 3. Metemos portadora en la antena. ¿Veis ese hilito que sale? Corto portadora y desaparece. Meto portadora y desaparece. Meto portadora. ¿Ves ahí el hilillo que se le ha deseado? Punto. Quito portadora. Meto portadora. Quito portadora. Y para terminar, una pequeña reflexión final. Os podéis preguntar para qué puede valer la radioafición en estos días donde es todo digital. Pues este pequeñín y este, en un momento determinado, os puede salvar la vida. ¿Por qué lo digo? En esta época de incendios, llevo casi 48 horas sin comunicaciones, ni por teléfono fijo, ni por telefonía móvil, ni por internet, ni por nada de nada. En este momento, este pequeñín es mi única comunicación con el mundo. Fijaros si es importante la radioafición, incluso hoy en día. Y con esto me despido hasta el próximo capítulo. No sé cuándo podréis ver este capítulo, no sé lo que tardarán en restablecer las comunicaciones en esta zona de la sierra, comunicaciones que quedaron cortadas por un incendio forestal y que, como os comentaba, llevo ya casi 2 días sin comunicaciones y si surge una emergencia tendré que lanzar por aquí un Mayday. Esperemos que no. Pero esto
es más que una ficción. Así que hasta el próximo capítulo. Nos vemos. Un abrazo a todos.